¿te gustaría tener más volumen en el cabello? En consulta, muchos pacientes nos comentan que están hartos de tener siempre el pelo aplastado. El día que vas a la peluquería queda estupendo, pero después del primer lavado ya no hay forma de resucitarlo. Es una de las preocupaciones estéticas que más escuchamos y es normal querer un cabello que se vea sano y con vitalidad. Pero ¿sabías que detrás de esta falta de volumen hay mucho más que un mal día o que un champú inadecuado? Hoy vamos a analizar esta situación con detalle y te daremos unos súper consejos para mejorar el volumen. Hablaremos de las causas y sobre todo de los trucos y soluciones que tienes a tu alcance de forma sencilla. Así que ponte cómodo porque ¡comenzamos! Antes de nada, si es la primera vez que pasas por aquí, te damos la bienvenida a tu canal de Medicina Capilar. Aquí compartimos información sobre la salud capilar de forma rigurosa pero sencilla, para que puedas tomar tú las decisiones más adecuadas sobre tu pelo. Por eso hemos decidido abordar el tema del volumen, para separar el grano de la paja, desmentir mitos y darte herramientas que te puedan servir en tu día a día. Primero pongamos las bases. ¿Qué es lo que define el volumen de nuestro cabello? ¿Por qué unas personas tienen más volumen y otras tienen menos? Esto no es algo subjetivo, sino que es un hecho real y medible que depende sobre todo de tres factores: de la densidad capilar, del grosor de cada pelo y de la salud y la estructura de nuestro pelo. La densidad capilar es el número de folículos pilosos activos por centímetro cuadrado. Cuantos más folículos, mayor densidad y por lo tanto más volumen de base. Con respecto al grosor del pelo, estamos hablando del calibre de la fibra capilar. Cada hebra de pelo tiene un diámetro que suele oscilar entre 60 y 90 micras. Hay cabellos más finos y hay pelos más gruesos y obviamente 1000 cabellos gruesos van a ocupar más espacio que 1000 cabellos finos. Por último, la salud y la estructura del cabello también van a ser muy importantes. Un cabello sano tiene una cutícula, es decir, la capa externa, lisa y cerrada. Esto hace que refleje más la luz y que tenga más brillo y más cuerpo. Por el contrario, un pelo dañado con la cutícula abierta se va a notar áspero y se enreda más, tiende a verse más lacio y sin volumen. Y antes de hablar de los mitos que hemos detectado y que quizá tú también tengas, vamos a ver muy brevemente las causas de esta falta de volumen, es decir, por qué tenemos menos volumen. Las causas van a ser muy variadas, pero incluyen factores genéticos y de envejecimiento, los daños físicos que le hacemos al pelo, como pueden ser las planchas o pueden ser los tintes, la caída de pelo estacional, los déficits nutricionales, las alteraciones hormonales, la alopecia androgenética o incluso algunos problemas del cuero cabelludo como la dermatitis seborreica o algunas infecciones. Y quédate bien con todas estas causas porque serán muy importantes después para ver qué podemos hacer para darle más volumen a nuestro cabello. Pero antes vamos a revisar algunos de los mitos más frecuentes sobre el cuidado capilar, porque verás que hay algunos que ni los sospechabas. Mito número 1. Cortarse el pelo hace que crezca más grueso o en mayor cantidad. Esta afirmación, aunque es una creencia habitual, es falsa. El corte nos va a sanear las puntas y puede dar apariencia de más densidad al igualar las longitudes, pero no va a afectar al folículo, que es de donde nace el pelo. Por lo tanto, es verdad que nos dará un mejor aspecto y una apariencia de mayor volumen, pero no afectará al crecimiento. Mito número 2. Lavar el pelo a diario es malo y hace que se nos caiga más. Esto tampoco es real porque el pelo que se cae en la ducha ya estaba en fase telógena o de caída, es decir, se iba a caer de todos modos. Por el contrario, mantener el pelo limpio es esencial para tener más volumen, porque el pelo sucio nos da un aspecto aplastado. Mito número 3. Las vitaminas para el pelo son siempre necesarias. Los suplementos vitamínicos y minerales son útiles a veces, sobre todo cuando tenemos una deficiencia nutricional específica de esta vitamina o de este mineral concreto, pero si no hay deficiencia es como tirar el dinero al mar. La mayoría de las veces un suplemento puede mejorar la calidad y el volumen del cabello porque tengamos algún déficit no conocido, pero no lo recomendaríamos de manera continuada ni a largo plazo. Y después de entender las causas y desmentir algunos mitos, vamos a lo que sí que podemos hacer para mejorar el volumen de nuestro pelo. Y para ello lo organizaremos en 3 niveles de actuación. En el primer nivel hablaremos de los cuidados básicos y de salud. En el segundo daremos una breve pincelada sobre los tratamientos médicos para problemas específicos como minoxidil o plasma rigno plaquetas. Y en el tercer nivel hablaremos con más detenimiento sobre los trucos y consejos cosméticos para mejorar nuestra apariencia de forma rápida, como pueden ser espumas, champús, peinados o formas de lavado. Empecemos por los cimientos, la salud y los cuidados básicos.
Bajo nuestro punto de vista, esto es lo más importante, ya que por mucho voluminizador que te pongas, si el pelo no está sano, no vas a conseguir nada. Para ello, te recomendamos que mimes tu pelo y tu cuero cabelludo. Si queremos un pelo sano, hay que cuidarlo. Por ejemplo, es importante lavarlo cuando haga falta. Un cuero cabelludo graso puede necesitar lavarlo a diario, mientras que uno seco quizá 2 o 3 veces por semana. El tipo de champú tiene que ser el adecuado a las características de tu pelo. Si no sabes exactamente qué tipo de champú necesitas, te sugerimos que veas este otro vídeo sobre cómo elegir tu champú. El segundo cuidado básico es nutrir el cabello desde dentro. Somos lo que comemos y nuestro pelo también nota la alimentación. Asegúrate de tener una dieta variada, rica en proteínas, hierro, zinc, vitaminas y ácidos grasos saludables. Otro punto para mejorar el volumen de nuestro pelo, curiosamente, es hacer un buen control del estrés. El estrés crónico va a liberar cortisol que va a afectar al ciclo capilar. Si tenemos más caída, tendremos también menos volumen. Así que ya lo sabes, a hacer cosas como ejercicio físico, meditación, yoga, mindfulness, un paseo por la naturaleza o dedicar tiempo a tus hobbies, lo que sea para bajar revoluciones. Un segundo nivel para mejorar la apariencia de nuestro pelo son los tratamientos médicos. Evidentemente, los tratamientos médicos no estarán indicados siempre, sino que tendremos que utilizarlos cuando tengamos alguna situación en particular. Por ejemplo, si tenemos poco volumen porque tenemos una alopecia androgenética, nos plantearemos el minoxidil, el finasteride, el dutasteride o el plasma rico en plaquetas, siempre de la mano de nuestro médico capilar. Es importante destacar que estos tratamientos no están indicados si solamente queremos mejorar nuestra apariencia, pero no tenemos ninguna enfermedad de base, ya que podríamos tener complicaciones importantes. En este caso, recurriremos al tercer nivel de actuación para mejorar el volumen, el arte de la apariencia. Cuando todo lo anterior está bien y no tenemos ninguna enfermedad y comemos bien, no se nos cae el pelo de forma habitual y nuestro pelo está sano, pero aún así no tenemos el volumen que nos gustaría, es el momento de recurrir a la cosmética. Vamos a ver algunos consejos y recomendaciones. Primero que nada, los champús. Los champús voluminizadores suelen contener ingredientes como polímeros o proteínas hidrolizadas que recubren ligeramente la fibra capilar para darle más diámetro. Lógicamente, tendremos que buscar fórmulas ligeras que no nos apelmacen. Además, si utilizas acondicionador, es importante que lo apliques siempre de medios a puntas y evitar la raíz para que no se quede aplastado. Si queremos volumen, no lo aplicaremos nunca cerca del cuero cabelludo. El segundo punto que vamos a aprovechar en nuestra cruzada para conseguir volumen son los productos de peinado. Podemos hablar fundamentalmente de 3 productos que nos pueden ser útiles. El primero son las mousses y sprays de raíz. Se aplican en el cuero cabelludo con el pelo húmedo y se activan con el secador, levantando la raíz para crear el efecto volumen. El segundo sería el champú en seco, ya que absorbe la grasa que nos va a aplastar la raíz y aporta textura, dando un empujón de volumen instantáneo entre lavados. Por cierto, si quieres que hagamos un vídeo específico sobre el champú en seco, escribe en los comentarios champú en seco y si vemos que es un tema que interesa a mucha gente, nos pondremos en ello. Y el tercer producto de peinado que nos va a proporcionar más volumen son los polvos texturizadores, que son similares al champú en seco, pero más enfocados a dar agarre y textura mate a la raíz. Además, cuando te estás secando el pelo, si lo haces boca abajo o levantando las raíces con un cepillo redondo mientras te secas, conseguirás más volumen. Te recomendamos que desenredes siempre el pelo con suavidad, empezando por las puntas y subiendo hacia la raíz, preferiblemente con un peine de púas anchas o con los dedos, sobre todo cuando el pelo está mojado porque está más frágil. Sécalo sin frotar bruscamente con la toalla, es mejor utilizar una de microfibra y a toquecitos. También te recomendamos no abusar de las herramientas de calor y siempre utilizarlas con un protector térmico. Cuando utilices el secador, deja al menos unos 20 centímetros de distancia con el pelo para que se dañe lo menos posible. Bueno, ha sido muchísima información, así que vamos a hacer un repaso muy rápido de las ideas clave para que te las lleves a casa. El volumen de tu pelo depende de tu genética, por la densidad y el grosor, pero también de tu salud y de cómo lo cuidas. La falta de volumen puede deberse a daño acumulado, pero también a causas médicas como déficits nutricionales, problemas hormonales, estrés o algunos tipos específicos de alopecia. La base para tener un pelo con cuerpo empieza por una buena salud general, dieta equilibrada, manejo del estrés y un cuidado correcto del pelo y de tu cuero cabelludo. Los productos cosméticos y las técnicas de peinado son herramientas geniales para mejorar la apariencia del volumen.
Muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Esperamos haberte ayudado a entender cómo conseguir más volumen en tu pelo. No te olvides de dejarnos un buen like si te ha gustado el vídeo. Suscríbete al canal si todavía no lo has hecho y nos vemos en el próximo programa de Medicina Capilar. Hasta el próximo programa. Hasta el próximo programa.